están? Bienvenidos a su podcast de Negocios a la Vida en una nueva cápsula que traemos hoy respecto a las notas relevantes que estamos compartiendo con ustedes. Raúl, ¿cómo estás? Muy bien, gracias Arturo. Contento porque estoy viendo las estadísticas del podcast y a pesar de que empezamos hace poco tiempo, veo que ya eres muy popular. Ya te escuchan en Estados Unidos, en Suiza y en España y en Filipinas. En Filipinas, por ahí tenemos creo que una oyente o algún oyente en Filipinas, ¿no? Sí, está interesante. Ya por ahí veo que eres todo un rockstar y ya. Somos unos rockstar, ¿no? Pues la verdad es que estamos muy agradecidos por todas las personas que nos están haciendo el favor de acompañarnos, seguirnos, suscribirse con nosotros. Y bueno, pues hoy traemos un tema interesante que está dando la vuelta al mundo y por lo menos hemos visto muchas notas al respecto, que es tema de Evergrande, ¿no? Evergrande sabemos que es una entidad, una empresa grande inmobiliaria en China, ¿no? Correcto. Entonces, creo que está generando, pues, ahora sí que mucho radio pasillo, muchas situaciones o pláticas que están sucediendo, muchas notas al respecto de lo que puede llegar a suceder, ¿no? ¿Tú qué opinas? Sí, indiscutiblemente esto es una noticia que ha pegado mucho en distintos sectores, ha estado muy relevante de cómo nos va a afectar. Claro. En la parte económica en China, en la parte de cómo va a operar el gobierno, qué va a hacer, si va a rescatar a Evergrande o no, que esta es una empresa que decías que es del sector inmobiliario, es una de las principales 5 del mundo, pero fíjate que tiene otros sectores. Okay. Tiene también propiedades inmobiliarias, pero para casa vivienda, tiene hoteles, tiene seguros, tiene un equipo de fútbol, está en temas de energía, sí, cierto. Agua mineral, alimentos, productos de consumo básico. Es una empresa muy grande, o sea, es una empresa que se ha sabido ramificar. Es una empresa que tiene ingresos netos muy considerables. Simplemente el año pasado tuvo un ingreso conforme a lo que pudimos ver de 507 mil millones de dólares. Okay. Simplemente el año pasado, ¿no? Okay. Es una empresa nueva, llamémoslo así, fue creada en el 96. Okay. Realmente no es una empresa tan grande y que ha tenido una expansión bastante interesante y que hoy en día sufre un tema de liquidez y que está en posible quiebra, ¿no? Correcto, sí, creo que hay varios factores alrededor y si bien, como bien lo comentas, y bueno, vamos a ir, o sea, al final creo que la postura o la situación que lo está sucediendo con esta empresa es que yo lo vería como que se aborazaron, ¿no? O sea, tuvieron un crecimiento exponencial bastante importante, empezaron a solicitar créditos de cierta manera para hacer frente, porque digo, al final dentro de China sabemos que China es uno de los países con mayor densidad demográfica. Sí. Entonces, ¿y qué empezó a generar? Que empezó a haber demasiados cambios residenciales o demasiado crecimiento en las ciudades. Y yo creo que esta empresa le apostó por eso y empezó a generar proyectos inmobiliarios importantes de diferente índole. Y sí se estaban comprando. O sea, al final creo que sí, la gente estaba llegando a comprar todos estos proyectos. Por eso se siguieron creciendo, generando más deuda como tal. Pero no contaban con un factor que a todos nos llegó a afectar, que es el tema de la pandemia, ¿no? Correcto. Entonces, o sea, porque al final el tema de la pandemia creo que fue un tema relevante para ellos, porque sabemos que en China nació todo este tema del COVID. ¿Y cuál fue la manera de solucionar o controlar el tema del COVID en China? Cerraron ciudades entre ellas, o sea, cerrar frontera entre las mismas ciudades de China. Por lo tanto, dejaron de haber movilidad dentro de China, por lo tanto, dejó de haber compra en el mercado inmobiliario. Y eso lo hemos visto en diferentes países. Aquí en México también, ahorita como que se está empezando otra vez a reactivar, pero también durante el 2020 esto se cerró y no hubo como mercado inmobiliario importante, ¿no? Sí, lo que he visto en noticias es que hay más de 1,5 millones de personas que ya pagaron la casa o dieron un anticipo de las propiedades que les iban a construir y que ahorita no ven modo de que las puedan desarrollar. Y estamos hablando de casa habitación, claro, más todos los proyectos que están alrededor. Te digo que su equipo de fútbol iban a ser el estadio más grande del mundo. Entonces hay muchas construcciones, tanto de desarrollos empresariales como de casa vivienda, que hoy en día están parados y no ven para dónde. Y por un tema de que esta empresa Evergrande no tiene ahorita flujo liquidez para operar, ¿no? Y partiendo de lo que comentaba hace rato del endeudamiento, quiero traer a colación, digo, para nada somos expertos en la parte económica, claro, y nada, pero estaba escuchando algunos analistas económicos
que parte principal del problema que tuvo Evergrande fue ocasionado por China. Ok. ¿Qué pasa? A partir del problema que hubo en 2008, de la crisis económica, salida del tema inmobiliario de Estados Unidos, China se dio cuenta de que su estructura económica estaba basada mucho en la deuda externa. Okay. ¿No? Sabemos que el principal comprador de deuda externa es Estados Unidos, ¿no? En referente a China. Entonces, lo que hicieron detectaron que no podían estar dependiendo de externos, sino lo que empezaron a crear a partir de 2008 fue deuda interna. Entonces, su economía la empezaron a trabajar a través de deuda interna, empezando a dar créditos, empezando a bajar las tasas, y eso que genera que muchas empresas tengan un endeudamiento brutal de manera interna. Claro. Ahorita vamos a ver Evergrande porque también ellos tuvieron tanto deuda interna como deuda internacional, pero ahí pasa mucho lo que comentabas. La gente empieza a tener mayor acceso a créditos, claro, mayor posibilidad de poder comprar casas, entonces es ahí en donde empieza el crecimiento exponencial de deuda interna por parte de los ciudadanos, porque es más fácil, empiezan a tener, poder adquirir más casas. Evergrande, siendo la principal constructora en China, empieza a tener mucho desarrollo y, ojo, el tema inmobiliario mucho va sobre crédito, ¿no? O sea, las grandes empresas generan apalancamientos a través de distintos esquemas y mucho es de crédito. Claro. Entonces, ante este crecimiento, principalmente en China, porque también tiene desarrollos en otros países, es donde Evergrande empieza a requerir flujo para todos los proyectos. Y ahí el problema de hoy en día. Claro, sí, no, fíjate, y coincido completamente contigo y creo que uno de los puntos respecto a estos puntos es, no sé si al final empezaron a copiar un poquito el mecanismo que seguía Estados Unidos con el tema del inmobiliario, con esta razón de decir, bueno, pues al final es venderte la idea que entre más propiedades tengas como persona, pues mejor vas a ser, ¿no? O mejor tu patrimonio, o vas a ser mejor visto. Entonces, como bien lo decías, empezaron a soltar créditos y de repente había personas que pudieran estar generando créditos para obtener 5 propiedades y esas 5 propiedades al final pues se estaban endeudando como para poder hacer frente a esta situación. Ahora imagínate aquellas personas que hayan generado o solicitado un crédito para hacer compra de un bien inmobiliario desarrollado por Evergrande que al final no está a lo mejor en el radar, porque ¿qué es lo que va a suceder con Evergrande? O sea, al final sí tiene muchos proyectos por construir, pero seguramente ante la situación económica que está viviendo actualmente le va a tener que dar prioridad a aquello que le pueda generar mejores frutos o mejores ganancias para ver si puede salir adelante, porque creo que uno de los puntos es, si bien lo mencionas, gran parte de las inmobiliarias se apalancan demasiado con el tema de los créditos y sobre todo estos famosos créditos puente que muchas veces se utilizan a través de las instituciones financieras, pues es un apalancamiento brutal porque al final piensan en el rendimiento que les va a generar al momento de la venta, ¿no? O sea, al final muchas veces el tema de las inmobiliarias tienen 3 tipos de financiamiento, ¿no? Uno es hasta a través del valor de la preventa, es decir, exacto. Tú les vendes un plano a las personas, de cierta forma, la maqueta, el proyecto que creen en ti y te empiezan a dar dinero respecto a la preventa, que es el dinero más económico que pueden tener ellos. Segundo, viene evidentemente el tema de los créditos a través de las instituciones financieras, porque la tasa es mucho menor que un accionista estando poniendo capital, porque ellos te van a pedir un rendimiento de no menos del 20-25%, ¿no? Claro, porque se va a encontrar riesgo, ¿no? Exacto, ¿no? Entonces, ante esta situación, yo creo que Evergrande lo que va a estar haciendo es voltear a ver el tema de que a lo mejor hasta desprenderse de algunos negocios internos, no sé si a lo mejor el equipo de fútbol o veto a saber, pero te va a tener que desprender posiblemente de algunos segmentos de negocios que tengan como para ver si puede salir adelante. Yo no creo, salvo tu mejor opinión, yo no creo que China vaya a hacer algo al respecto, ¿eh? Sí, yo tampoco creo, ¿eh? Fíjate que si China quisiera salvar Evergrande, que la realidad es que lo puede hacer. O sea, la deuda que tiene Evergrande no es representativo para la economía china. Claro. ¿No? Se está sonando mucho porque el daño colateral que puede generar, pues puede ser una ola expansiva, porque estamos hablando de una empresa de proyectos a nivel mundial, en donde tiene más de 125,000 empleados directos. Por ahí hay cifras todavía no exactas, pero que podría tener arriba de 3 millones de empleos indirectos.
Entonces, todo el ingreso de empleados más proveedores puede empezar a generar una pequeña ola expansiva que puede llegar a pegar. Pero la realidad es que no es un tema para China, ¿no? Claro. Estamos hablando, China el año pasado, en términos o en valoración a método mexicano, tuvo un ingreso de 14,000 millones de dólares. Okay. 14.7 billones de dólares, Okay. ¿no? Que si lo traducimos más o menos a cómo lo hacen los americanos, más o menos que sea como un trillón, serían millones de millones. Así es. Entonces, realmente no representa ningún tema poder salvar, claro, ¿no? Lo que he estado escuchando y viendo es que el problema viene más bien de una cuestión de que si salvan Evergrande, tendrían que en su caso, una de dos, y que tú sabes más sobre el tema, que es esperar a que Estados Unidos le pague deuda a China por cuestión de moneda cambiaria, claro. porque la deuda, entiendo, Arturo, estaba en dólares. La deuda grande está en dólares. Así es. ¿No? Y segundo, porque no puede cambiar tanto el paquete o la forma económica como lo está llevando China, porque para poderlo salvar de yuanes a dólares, tendría que entonces, entiendo, hacer como un tipo de devaluación y cambiar un poco la estructura que hoy en día lo está haciendo, ¿no? Que no me quiero meter a camisas de 11 varas, claro, no es nuestro tema, pero entonces hay que preguntar, ¿por qué no lo quisiera salvar, no? Claro, claro, sí, la verdad es que yo también coincido que no creo que lo quiera salvar en esta situación, porque como bien sabes, digo, Evergrande solicitó, emitió deuda y todo para diferentes inversionistas de diferentes partes del mundo. Dentro de ellas hay diferentes instituciones financieras involucradas, donde al final pues todo es a través de una moneda general, que es el dólar, ¿no? El dólar americano. Entonces, mucha de esa deuda es en dólar americano y el conflicto que se enfrenta China es decir, oye, si yo te pudiera apoyar, el problema es que tú tienes deuda en dólar americano y si yo quisiera apoyarte con eso, tendría que primero esperarme a que Estados Unidos me pague a mí respecto a la deuda que tenemos contraída para en un momento dado poderte yo apoyar o pagar de cierta forma. Dado que no es la situación, dado que no se tiene esa naturaleza, pues no tengo manera de poderte salvar. Ahora, hay mucho dinero en movimiento, hay mucho dinero suelto en el mundo actualmente, por lo tanto yo no creo que vaya a ser una afectación económica brutal para los diferentes involucrados con Evergrande. Me queda claro que sí va a haber posible pérdida de empleos muy importantes, muchos donde van a perder mucho dinero también involucrados, ya sea porque van a perder su patrimonio, porque a lo mejor sí le invirtieron un capital importante a esta situación. Y hay otras instituciones o otros terceros donde al final, pues la inversión que hicieron con respecto a lo que tienen, pues realmente no les va a afectar tanto. Entonces yo creo que va a ser un tema ahí, no sé si llamarlo equilibrado, porque al final no puedo equilibrar lo que una persona puede llegar a perder en comparación de una institución como tal, ¿no? Pero sí, creo que es un tema que puede llegar a suceder. Sí, y mira, muchos están pensando o han comentado que si esto puede llegar a ser como 2008, ¿no? Claro. Y la realidad es que estamos hablando de cantidades y un esquema completamente distinto, ¿no? Sí, claro. O sea, no se compara. No creo que tenga una afectación tal cual. La realidad es que son montos grandes, pero no exorbitantes, ni que tampoco les vaya a tener una afectación directa a las instituciones financieras, claro, o algún otro tema a nivel global. Lo que sí, fíjate que les empezó a pegar fue en la bolsa. Sí, claro. En la bolsa empezó a pegar, claro, está por el tema del nerviosismo, qué iba a pasar con China, si iba a haber algún tipo de recesión en China, qué iba a pasar, ¿no? Las criptomonedas también tuvieron ahí un golpe porque al final, pues no solamente el tema de las regulaciones de China, claro, en donde están los principales mineros, sino esta situación, digamos que de manera en la bolsa, tanto digamos la bolsa formal como el mundo de las criptomonedas tuvieron un pequeño ahí, un bajón, ¿no? Por tema de la expectativa. Y esto lo traigo a colación porque, a ver, Arturo, entiendo, Evergrande es una empresa pública, sí, ¿no? Empresa pública que al final, para poder salir al mercado a cotizar, deben de tener de manera abierta sus estados financieros, estados de resultado y todo lo que vaya relacionado a la empresa para que los inversores como tú, como yo, digo, bueno, fuera que a esa escala, pero si queremos comprar nuestra pequeña acción, sepamos cómo está la salud de la empresa. Correcto. Esta situación que vemos hoy en día, pues no es de 6 meses para atrás. Correcto. O sea, traen un relajo de 1 año
o más de año y medio, cuando empezó el tema de la pandemia que vinieron arrastrando. Correcto. Que nadie lo vio, o por qué no se vio. Entonces, esa pregunta quisiera hacerte. ¿Tú cómo ves? ¿De dónde pudo haber salido el hecho de que de repente pues nadie supiera exactamente lo que estaba pasando en Evergrande y apenas, al menos de este lado del mundo, Sí. nos enteremos hace 8 días, 15 días que apenas iba a pasar y el boom fue hace 7 días? Mira, yo creo que al final es como toda empresa y dentro de la regulación en China, al final tú puedes llegar a endeudarte hasta un cierto porcentaje por encima del valor de lo que tú tienes en tus activos, de cierta forma, ¿no? El problema es con Evergrande es que al final ese pasivo, ese apalancamiento que estaba teniendo era muy por encima de realmente de los activos que actualmente tenían. ¿Por qué? Porque le estaba apostando evidentemente al mercado como venía evolucionando. El problema es que, pues sí, viene el tema de la pandemia, hay un paro de cierta manera en el tema inmobiliario, deja de haber un tema de interacción y entonces esto pues empieza a ser un problema. Ahora, aquí el conflicto es si realmente no se detectó o no se quisieron detectar porque a lo mejor ese mismo trayecto ya lo venían manejando, no obstante, llega un agente externo, la pandemia, que viene a detener esta situación. ¿Y por qué lo traigo a colación? O sea, al final, como bien lo mencionas, esta entidad pues al final, si no se llega a salvar, o sea, si no llega a haber un tema de recuperación por parte de Evergrande, a quienes van a voltear a ver seguramente va a ser a PwC. PwC es el socio de auditoría de allá de China. Al final, pues ahora en esta primavera, más o menos ahí por marzo. Y perdón, Arturo, nada más para los que no sepan, sí. PwC son de las principales firmas claro. a nivel global. Así es, dentro de las Big Four se le llama. Dentro de las Big Four, correcto, en el tema contable. Digo, es multidisciplinario, pero sí. Principalmente en el tema contable, y son esas empresas las que tienen este tipo de servicios como auditoría. Auditoría. En este caso, entonces, evidentemente aquí lo que sucede es que, en este caso, la firma que está involucrada es PwC a través del dictamen, ¿no? O sea, así que del dictamen de estados financieros, que al final es demostrar o dar una opinión respecto a la situación financiera que ampara la empresa, ¿no? El tema es que al momento de emitir respecto a la salud de la empresa en 2020, ahora en marzo, lo que dicen es que al final, pues casi sin salvedades, ¿no? Es decir, una entidad sana de cierta forma, ¿no? Entonces, si no se llega a salvar, evidentemente, la empresa, ¿no? Ante esta situación, pues seguramente los ojos van a voltear a ver la responsabilidad que pudo haber tenido PwC en este caso, de no haber hecho notar la situación del apalancamiento y de los pasivos excesivos que estaba teniendo la empresa, ¿no? Entonces, creo que puede ser un foco importante de lo que puede llegar a suceder respecto a las firmas y la responsabilidad que tenemos, en este caso, a lo mejor los colegas, los contadores en cualquier parte del mundo respecto a la información que estamos avalando de cierta forma de las diferentes entidades económicas que están existiendo. Oye, pero esto es gravísimo, ¿no? Entonces, ¿podría ser que PwC, o Price, se me hace más sencillo así nombrarlo, o sea, no presentó o incluso llegó a maquillar? No estoy seguro, porque no lo hemos visto ya en distintas situaciones, sí, ¿no? Donde sí. En despachos internacionales resulta que pues le dan una manita de gato o entierran en lo más bajo posible los resultados que no sean positivos. Sí, bueno, ahí tenemos el caso en su momento de Enron, ¿no? Con el tema de Arthur, ¿no? Esta firma en su momento que desapareció y se integró a las diferentes áreas de las diferentes Big Four, ¿no? Sí. Pero sí, o sea, me queda claro que realmente a veces hay estas malas prácticas. Yo no estoy tan seguro y no quisiera yo decir algo que no pudiera ser, decir si hayan maquillado la información. Yo creo que no se pudo haber maquillado la información, a menos que después se pueda dar cuenta de que algo así haya existido. Yo creo que más bien se hizo una reserva de opinión respecto a la situación del apalancamiento que realmente tenía, en este caso, la entidad, ¿no? Y entonces, evidentemente, ante esta situación de no haber dicho la situación económica que amparaba la entidad, sí pudiera ser un foco de atención, decir, oye, ¿y tú? ¿Por qué no lo hiciste, no lo observaste? Claro. Sabiendo que al final en China, para poder apalancarte o llegar a un tema de endeudamiento, tienes un piso en comparación con los activos que se supone que tú tienes, ¿no? Sí. Entonces, bajo ese supuesto, pues evidentemente lo que va a suceder es que, oye, ¿por qué no te diste cuenta? ¿Por qué no lo observaste? ¿Por qué no lo pusiste dentro del dictamen o dentro de tus observaciones como tal, ¿no? Como auditor en este caso. Claro, que tuvo que ver algo importante porque el primer pago
no hecho por Evergrande, que fue en donde empieza a estallar todo este tema, estamos hablando que me parece que eran $53 millones. Digo, suena mucho dinero, pero para lo que ellos están facturando, para la infraestructura que tienen, todo el tema que poseen en activos, pues no es un tema relevante. Entonces, si a un monto tan pequeño, digámoslo de algún modo, no lo pudieron cubrir, significa que el problema ya venía de meses o años atrás que se venía haciendo la bolita de nieve. Sí, claro. Y que si tú eres un auditor, pues de algún modo yo creo que te debes de dar cuenta, porque si no, ¿qué estás auditando? Exacto. Porque auditas todo, entiendo, no soy contador, pero entiendo que revisas deudas, revisas pasivos, revisas activos, flujos, etcétera, para determinar cómo está la empresa y sobre todo siendo pública, porque le tienes que responder también a los terceros, ¿no? Claro. A los accionistas. Así tienes es. que subir a un lugar público, a tu portal o a algún otro lugar, cómo están tus resultados, cómo cómo están tus flujos. Así es. Y por $53 millones, pues no creo que haya sido un tema Así es. de 3 meses para acá. Sí, claro. No, definitivamente creo que sí es un caso muy, muy duro. Y al final, si yo quisiera traducir eso a lo que estamos viviendo actualmente en México, la verdad es que el papel del auditor, el papel de los contadores en este caso, en este tipo de situaciones, van a jugar un papel fundamental yo creo que para evitar este tipo de situaciones o que al final puedan estar vinculados a proceso ante una situación de esta naturaleza. Y me explico. Tú te recordarás que por ahí del 2013 todavía teníamos vigente la obligación del dictamen fiscal por parte de los contadores públicos. Así es. Certificados y registrados ante el SAT en este caso. Ahora sí que abrogan esa ley, crean una nueva y pues dejan de forma optativa, argumentando ahora sí que dentro de su exposición de motivos del por qué lo dejan como optativo y no como una obligación, es que decían que realmente no generaba ningún beneficio económico para el SAT, en este caso a la recaudación de impuestos, un dictamen fiscal. El problema es que no se percataban que al final, dentro del proceso del dictamen, dentro del proceso de la revisión, conforme van haciendo la revisión, se van detectando situaciones y la empresa va pagando, ¿no? Okay. Para que cuando una vez cierren la auditoría y el dictamen fiscal, pues realmente generaba diferencias nulas o pocas ya como puntos finales. Pero justamente en el ínter, en lo que se estaba generando el dictamen, la revisión, la auditoría en proceso, pues las empresas pagaban porque a lo mejor había omisiones que el auditor se iba percatando. Entonces, sí había un beneficio dentro del dictamen, no obstante, al momento cuando ya ahora sí que cerrabas el dictamen y presentabas las observaciones ante la autoridad se escudó en decir que no generaba ningún beneficio económico para ellos. ¿Qué sucede? Que ahorita nuevamente dentro de la propuesta de reforma 2022 vuelven a ser obligatorio el dictamen fiscal para cierto tipo de entidades grandes, donde evidentemente una entidad como Evergrande estaría súper fiscalizada en esa parte, es decir, tendría que estar dictaminándose de manera obligatoria, porque lo que busca en este caso la autoridad dentro de esta propuesta es volver a ser obligatorio el dictamen y a su vez a todos los contadores que hayan firmado de cierta manera el dictamen, es decir, que estén involucrados ante una situación de agravio, pues puedan ser vinculados a proceso, ¿no? Entonces, claro. creo que es un punto que ahorita en México también lo vamos a empezar a ver en 2022 con la reactivación de cierta forma de la obligación de los dictámenes fiscales y de lo que puede involucrar todas aquellas entidades, partes relacionadas de cierta forma que si bien no son obligadas a dictaminarse por el valor de sus activos o el valor de sus ingresos, pero como están vinculadas a una entidad que sí está dictaminada, sí van a tener que presentar información importante ante la autoridad, ¿no? Como para que haga match, evidentemente, toda esa información que están presentando. Entonces, creo que juega un papel súper fundamental. Oye, ¿y crees que esto de algún modo lo ligue? Tú sabes que hace, me parece que un año y medio, el SAT creó un mecanismo que se llama esquema reporteable, ¿no? Que son aquellas estrategias o trabajos que pueden tener o que pueden provocar que exista una evasión fiscal o va pues enfocado una alusión. Una alusión. ¿Crees que puede ir por ahí? ¿Tiene alguna relación o no tiene nada que ver? Son simplemente actividades completamente distintas, pensándolo desde el punto de vista de los contadores. Ok, el tema de los esquemas reportables es más que nada como poder revelarle a la autoridad la planeación fiscal agresiva que tú tienes, es decir, cómo tú como una entidad económica, y entidad económica me explico, como la empresa, entidad mexicana y todas las partes hermanas relacionadas o subsidiarias, filiales que puedas tener en el extranjero o las holding que puedes tener en el extranjero, ¿cómo haces tu tema económico de tal suerte de que cómo planeas de cierta forma para bajar la base gravable del impuesto y pagar el menos impuesto posible? Porque a lo mejor haces ciertas estrategias que si bien
en estricto sentido no tendrían que ser evasivas porque eso es una penalidad, puedes estar eludiendo. Y en esto que eludir me refiero a que al final usas la ley de cierta manera a tu ventaja para pagar el menos impuesto posible. Y entonces estas planeaciones agresivas van a estar vinculadas de cierta manera o pueden llegar a salir dentro del dictamen fiscal, ¿no? Entonces es una manera como al final es con quién estás operando, ¿no? Y digo, el dictamen fiscal, si bien es de una sola entidad, pues hay mucha más información alrededor de ese dictamen donde tú le das elementos a la autoridad con un momento dado como para fiscalizar. O sea, se relacionan, pero realmente para lo que estamos viendo hoy en día no tiene afectación. Exacto. Okay. ¿No? Oye, entonces, ya a partir de estas reformas, o bueno, si es que se llegan a hacer, entonces ya los contadores, ya los despachos ya van a tener una responsabilidad. Claro. ¿No? ¿Y esta responsabilidad hacia dónde va? ¿También llegar a un pago de multa o llegar a un tema penal incluso? Un penal. Okay. Sí, o sea, al final es lo que quieren hacer con esta situación es poder vincular en un momento dado a procesos, si así fuese necesario, al contador involucrado que haya dado por bueno alguna situación de alguna entidad, ¿no? Entonces, creo que es un punto fundamental. Ya se esperaba de cierta manera, o sea, como que se veía venir. Y creo que sí fue algo bueno el hecho de que hayan regresado el tema de los dictámenes fiscales, ¿no? O sea, al final creo que sí es algo bueno porque sí ayudaban. El tema es que, pues, una exposición de motivos, te digo, en su momento, pues creo que fue un planteamiento erróneo por no conocer realmente cómo se llevaba a cabo un proceso de esta naturaleza, ¿no? Entonces, yo creo que ante esta situación, por eso que te comentaba que al final, en un momento dado, si no se salva la empresa, Evergrande en este caso, pueden voltear a ver. Y quién sabe a qué nivel, porque como bien lo mencionaste, creo que nos hemos topado 1000 situaciones de esta naturaleza y creo que no ha sucedido de más que como una llamada de atención o una sanción que imponen como tal, ¿no? Entonces, vamos a ver cómo se desarrolla el tema de Evergrande como tal. Y creo que China ha venido haciendo las cosas bien desde el punto de vista económico. Se está volviendo, yo creo que en la potencia más importante a nivel mundial en temas económicos. A diferencia de Estados Unidos ahorita lo que estamos viendo es que posiblemente quiera elevar nuevamente su piso de deuda, lo que es emitir más billetes y todo. Entonces es a través ahora sí que el viejo esquema del endeudamiento, y eso puede ser un momento dado, si se le sale el control, pudiera ser un tema duro para Estados Unidos como tal. Digo, al final sigue siendo una gran potencia, pero a diferencia de eso, China está haciendo mercado interno, que se está desarrollando, y yo creo que por eso cuida muy bien las decisiones que está tomando, y posiblemente dentro de esas decisiones es: no te voy a ayudar, Evergrande, no te voy a salvar, ¿no? Sí, correcto. Sí, mira, al final China será lo que sea, pero sigue siendo hasta cierto punto una economía centralmente planificada. O sea, el gobierno sabe qué hace, o sea, ellos saben qué tanto afloja, qué tanto aprietan, ¿no? A comparación de la otra gran potencia, Estados Unidos, que como dices, aquí queremos libre mercado, necesitamos flujo, traen esquemas distintos. Claro. Y ojo, China, la ventaja, y hay que reconocerlo, que los asiáticos tienen proyectos a mediano y largo plazo, claro, ¿no? O sea, tenemos aquí en el occidente que todo lo queremos para allá, y ellos traen un plan de la estructura que no importa lo que pase ni a quién se lleven entre las patas para conseguir su proyecto a mediano y largo plazo. Claro. Entonces, va a ser importante ver qué pasa, que hay que estar al pendiente a ver cómo evoluciona. Igual creo que no va a tener mayor afectación, claro, pero bueno, tendríamos que estar viendo qué pasa en las siguientes semanas. Así es. Pues muchas gracias, Raúl. Creo que es un tema interesante. Vamos a ver cómo se sigue evolucionando. Y a todo nuestro auditorio público, muchísimas gracias por escucharnos nuevamente en esta pequeña cápsula que traemos con ustedes, que vamos a estar compartiendo a lo largo de las diferentes semanas, diferentes cápsulas, diferentes notas. Síganos, hagan el favor de seguirnos. Estamos en todas las plataformas de audio: Apple Podcast, Google Podcast, Spotify y Amazon, así como en YouTube. Suscríbanse, den la campanita para más contenido. Muchísimas gracias a todos. Gracias, nos vemos al siguiente. Hasta luego. Hasta luego.